¿Sabías que varios actores del cine de oro mexicano pagaron un precio altísimo por hablar de más, incluso con su propia vida? Algunos se atrevieron a revelar secretos del poder, denunciar injusticias o simplemente decir lo que nadie debía escuchar. Lo que empezó como simples declaraciones terminó en tragedia, silencios forzados y muertes envueltas en misterio. Y quédate hasta el final, porque el último actor de esta lista fue encontrado en circunstancias tan extrañas, que hasta hoy muchos creen que no fue un accidente. Ramón Novarro fue una de las primeras grandes estrellas mexicanas en conquistar Hollywood, mucho antes de que el término cine de oro existiera. Pero su fama tenía un precio. Era un hombre que conocía los secretos más turbios de la industria, tanto en Estados Unidos como en México. Tras regresar a su país natal, comenzó a hablar más de lo que debía sobre los vicios, las adicciones y los chantajes sexuales que se escondían detrás de los estudios más respetados. No todos estaban dispuestos a permitir que su reputación quedara manchada por las confesiones de un actor al que consideraban incontrolable. Durante una cena privada en Los Ángeles, fue visto conversando con Dolores del Río, a quien le dijo algo inquietante: «Tú sabes que ellos controlan todo, incluso quién vive y quién no». Dolores, sorprendida, solo le pidió que tuviera cuidado con lo que decía. Novarro, sin embargo, había decidido no callar más. En entrevistas de la época comenzó a insinuar que muchas carreras estaban sostenidas por pactos, favores y silencios. Incluso mencionó que ciertos productores mexicanos servían de intermediarios para lavar dinero a través del cine. Sus declaraciones no pasaron desapercibidas. Varios amigos cercanos lo advirtieron de que estaba jugando con fuego. Uno de ellos fue Gilbert Roland, quien años después recordaría que Novarro le confesó haber recibido cartas anónimas con amenazas. Pero Ramón no se dejó intimidar, siguió asistiendo a reuniones, concediendo entrevistas y escribiendo memorias que, según se dice, contenían nombres muy poderosos. El 30 de octubre de 1968, la prensa anunció su muerte en Hollywood. Oficialmente, se dijo que 2 jóvenes lo habían asesinado durante un robo. Sin embargo, el crimen tenía demasiados huecos. No hubo señales claras de forcejeo, y algunos objetos de valor jamás fueron robados. Se rumora que lo que realmente buscaban era un diario donde Novarro había plasmado secretos de figuras políticas y empresariales vinculadas al cine mexicano. Ese cuaderno nunca apareció. Hay quienes creen que su muerte fue un mensaje, que quien se atreviera a romper el pacto de silencio del cine, correría la misma suerte. Y así, el galán más elegante de los años 30 terminó pagando el precio más alto por hablar demasiado. Blanca Estela Pavón era la imagen de la inocencia mexicana. Su dulzura en pantalla contrastaba con la fuerza y determinación que mostraba fuera de cámara. Pero detrás de esa sonrisa radiante, había una mujer que sabía más de lo que muchos creían. Durante sus últimos meses, Blanca se convirtió en una testigo involuntaria de los negocios sucios que se movían detrás de los estudios de producción, incluyendo pagos encubiertos, evasión fiscal y presiones políticas. Lo que ella vio, dicen, fue suficiente para sellar su destino. Todo comenzó cuando trabajaba en Ustedes los Ricos junto a Pedro Infante. En una ocasión fue vista en el camerino discutiendo en voz baja con un productor que intentaba convencerla de firmar un contrato con cláusulas ilegales. Ella se negó rotundamente. Pedro, quien estaba cerca, escuchó parte del intercambio y tiempo después recordaría que Blanca gritó: «No voy a ser parte de esto, aunque me cueste la carrera». Lo que nadie imaginó fue que no perdería la carrera, sino la vida. Semanas antes del trágico accidente aéreo que le quitó la vida, Pavón había confidenciado a una amiga que planeaba denunciar públicamente a un grupo de empresarios vinculados al gobierno, quienes supuestamente lavaban dinero a través del cine nacional. También se decía que tenía una lista con nombres y montos, y que pensaba entregarla a un periodista de confianza. Esa conversación ocurrió en un café del centro histórico, donde varios testigos aseguraron que un hombre con sombrero y abrigo los observaba desde otra mesa. El 26 de septiembre de 1949, el avión en el que viajaba desde Oaxaca hacia la Ciudad de México se estrelló en el Pico del Fraile. Oficialmente, fue un accidente causado por malas condiciones meteorológicas. Sin embargo, nunca se explicó por qué el piloto desvió su ruta original ni por qué el avión no llevaba el mantenimiento al día. Algunos sostienen que hubo sabotaje, que alguien alteró los instrumentos de vuelo. Otros aseguran que Blanca fue incluida deliberadamente en ese viaje, que no estaba previsto en su itinerario. Años más tarde, una ex asistente de producción declaró haber visto a Pavón llorar días antes del vuelo. Le dijo que había descubierto algo grave y que tenía miedo. Esa confesión,
olvidada por la prensa, sigue siendo una de las piezas más inquietantes en el rompecabezas de su misteriosa muerte. Miroslava Stern era una mujer diferente. Bella, culta y con un aire melancólico que fascinaba a directores y espectadores por igual. Pero también era una actriz que escuchaba, observaba y guardaba secretos que pocos se atreverían a pronunciar. Durante los años 50, su círculo de amistades incluía desde productores hasta políticos y magnates del espectáculo. Lo sabía todo, quién financiaba películas con dinero sucio, quién usaba el cine para tapar escándalos amorosos y quién recurría a influencias oscuras para mantener su fama. Miroslava lo sabía, y comenzó a hablar. En una ocasión fue vista discutiendo con Arturo de Córdoba durante una cena privada en casa de Dolores del Río. Testigos afirman que él intentó callarla cuando comenzó a mencionar los nombres de varios hombres poderosos que usaban su posición para manipular a las actrices. Ella, desafiante, le habría respondido: «Tú también formas parte de esto, Arturo, no te hagas el santo». Aquella noche, según cuentan, de Córdoba salió furioso. Desde entonces, Miroslava empezó a recibir llamadas extrañas y notas anónimas dejadas bajo su puerta. Su relación con un político mexicano de alto rango fue, según varias fuentes, el detonante. Había decidido terminarlo y dejar al descubierto lo que sabía, incluyendo información sobre inversiones ilegales en producciones fílmicas. Una amiga cercana aseguró que Miroslava planeaba salir del país y llevar consigo documentos que comprometían a varios empresarios y productores. Sin embargo, nunca logró hacerlo. El 9 de marzo de 1955 fue hallada sin vida en su departamento. Se dijo que se había suicidado por un amor imposible, pero los detalles nunca cuadraron. La puerta estaba cerrada por fuera, el cuerpo estaba acomodado cuidadosamente y la nota encontrada junto a ella tenía una caligrafía dudosa. Además, testigos declararon haber visto a un hombre con sombrero entrar al edificio horas antes, pero jamás fue identificado. El fotógrafo que tomó las imágenes del lugar del hallazgo reveló años después que había más fotografías de las que se publicaron, y que las autoridades confiscaron varias de ellas. En una, según dijo, se apreciaba una sombra extraña junto al cuerpo. Aquellas pruebas desaparecieron junto con el informe original. Todo apunta a que Miroslava pagó con su vida por saber demasiado, y por atreverse a hablar de más. Julián Soler, miembro de la legendaria dinastía Soler, fue más que un actor. Era un hombre con visión, un director que se atrevió a desafiar el sistema. En los años 40 y 50, mientras muchos se conformaban con acatar las reglas impuestas por el Sindicato de Trabajadores de la Producción Cinematográfica, Soler empezó a denunciar irregularidades en la distribución de los fondos y en el manejo de las cuotas sindicales. Lo hacía abiertamente, en voz alta, incluso durante las reuniones donde todos los demás guardaban silencio. Y eso lo convirtió en un problema. En una ocasión fue confrontado por Andrés Soler, su propio hermano, quien le pidió que bajara el tono de sus críticas para no atraer la atención de los de arriba. Julián, testarudo, respondió frente a varios colegas: «Si tengo que caer, caeré diciendo la verdad. Pero no voy a arrodillarme ante ladrones disfrazados de artistas». Desde ese día, empezó a recibir advertencias. Primero fueron llamadas sin respuesta, luego notas anónimas, y finalmente un intento de sabotaje en una de sus filmaciones, cuando un reflector explotó a pocos centímetros de su cabeza. A mediados de 1955, mientras dirigía una película en los estudios Churubusco, Julián aseguró haber descubierto documentos que probaban la desviación de dinero del sindicato hacia campañas políticas. Planeaba entregarlos a un periodista de El Universal, pero nunca tuvo oportunidad. Días antes de concretar la cita, sufrió un accidente automovilístico al salir de una junta nocturna. El vehículo, según testigos, perdió el control en una curva sin iluminación, pero el peritaje posterior reveló algo inquietante: los frenos habían sido cortados. El informe se archivó rápidamente y las autoridades declararon el caso como un accidente de tránsito. Sin embargo, varios miembros del sindicato admitieron en privado que Julián había tocado temas que no debía tocar. Su esposa relató que la noche anterior a su muerte él había dicho una frase que la atormentó por años: «Ya no hay vuelta atrás. Si algo me pasa, que sepan que fue por lo que descubrí». A partir de entonces, su nombre comenzó a ser borrado de varios proyectos y su figura fue relegada en la historia del cine nacional. Muchos creen que su accidente fue una ejecución encubierta para silenciar al único director que se atrevió a poner en evidencia la corrupción interna del gremio más poderoso del espectáculo mexicano.
Katy Jurado fue una de las pocas actrices del cine mexicano que logró conquistar Hollywood sin renunciar a su carácter. De mirada intensa y voz profunda, era conocida por no callarse nada. Pero esa misma franqueza la llevó a enfrentarse con personas que preferían el silencio. En los años 50, cuando su fama internacional crecía, Katy comenzó a hablar públicamente sobre los abusos que sufrían las actrices mexicanas dentro de la industria, contratos forzados, manipulación sexual y el uso político del cine para limpiar imágenes públicas. Su valentía no pasó desapercibida, ni fue perdonada. En una ocasión fue vista discutiendo acaloradamente con Emilio "el Indio" Fernández en los pasillos de los estudios Churubusco. Él, molesto por los comentarios que ella había hecho a un periodista extranjero, la acusó de morder la mano que le daba de comer. Katy respondió sin titubear: "Prefiero morderla antes que lamerla". La frase corrió como pólvora por todo el medio artístico. A partir de ese momento, comenzaron los ataques en su contra. La prensa dejó de invitarla, los productores la vetaron y algunos colegas le dieron la espalda. Tiempo después, durante su estancia en Estados Unidos, Jurado confesó a un periodista de Variety que había sido presionada para firmar un contrato con una empresa de distribución ligada a políticos mexicanos. Aseguró que detrás de esa compañía había dinero sucio proveniente del narcotráfico, un tema que, en esa época, nadie se atrevía ni a mencionar. Esa entrevista nunca se publicó completa. El reportero fue despedido días después y el audio desapareció del archivo. En 1960, mientras filmaba en Arizona, sufrió un extraño accidente automovilístico. El vehículo en el que viajaba perdió el control en una carretera recta y despejada. Sobrevivió, pero el chofer murió en el acto. Años más tarde, ella misma diría en una entrevista: "Ese coche no falló solo". Desde entonces, Katy vivió con miedo, asegurando que alguien la seguía y que le habían dado una lección para que entendiera los límites de su rebeldía. Aunque sobrevivió, muchos creen que aquel incidente fue un intento fallido de silenciarla definitivamente. Su carrera en México nunca volvió a ser la misma. Pero lo que más llama la atención es que, antes del accidente, había comentado con una amiga que pensaba escribir un libro revelando los secretos del cine mexicano y los nombres de quienes la habían intentado destruir. Ese manuscrito jamás apareció. Joaquín Pardavé fue uno de los rostros más entrañables del cine de oro mexicano. Actor, director, guionista y músico. Pero detrás de su humor y de sus papeles de buen hombre, se ocultaba una mente brillante que sabía demasiado. No solo escribía sus guiones, también revisaba los presupuestos de las producciones, conocía a los inversionistas y estaba al tanto de quien financiaba cada película. En ese proceso, descubrió algo que lo perturbó profundamente: una red de lavado de dinero dentro de los estudios, donde se usaban las cintas para justificar inversiones falsas provenientes de empresarios y políticos corruptos. Durante una comida en los estudios Tepeyac, fue escuchado diciendo a Fernando Soler: "Si yo abro la boca, se acaba el cine mexicano como lo conocemos". Fernando, sorprendido, le pidió que no siguiera hablando en público de esos temas. Pero Pardavé ya había empezado a recopilar información. Tenía un cuaderno donde anotaba montos, nombres y conexiones que, según él, podían destapar un escándalo nacional. Días antes de su muerte, le confesó a su esposa que guardaría esos papeles en un lugar donde nadie los pudiera tocar. El 20 de julio de 1955, la noticia de su muerte sacudió al país. Oficialmente, falleció de un infarto fulminante. Sin embargo, los hechos posteriores encendieron las sospechas. Su cuerpo fue embalsamado tan rápido que varios familiares no pudieron verlo, y pocos días después comenzaron a circular rumores de que lo habían enterrado vivo. Aquella historia, que muchos tomaron como leyenda, ocultaba algo más profundo: la posibilidad de que su muerte hubiera sido orquestada para evitar que hablara. Años después, un antiguo asistente de producción declaró haber visto a Pardavé discutir con un hombre desconocido afuera del Teatro Ideal una semana antes del suceso. Dijo que lo escuchó gritar: "Ustedes no me van a callar, esto se tiene que saber". Esa frase, ignorada en su momento, adquirió nuevo sentido con el tiempo. Además, uno de sus sobrinos confesó haber encontrado entre sus pertenencias una hoja arrancada de un cuaderno donde solo se alcanzaba a leer: "El dinero no viene del cine". Ese fragmento fue lo único que quedó de lo que muchos creen fue su investigación personal. El resto del cuaderno desapareció junto con varias cajas de documentos. Y así, Joaquín Pardavé, el hombre que hizo reír a todo México, terminó dejando una de las historias más inquietantes del cine nacional:
la del comediante que, por hablar demasiado, habría terminado callado para siempre. Arturo de Córdoba siempre fue un hombre elegante, enigmático, dueño de una voz que imponía respeto. Pero fuera de cámara, era alguien que cargaba con una tensión que pocos comprendían. Durante los últimos años de su carrera, comenzó a involucrarse en asuntos que nada tenían que ver con la actuación, contratos turbios, desapariciones de compañeros y presiones políticas dentro de la industria cinematográfica. Su fama lo protegía, hasta que empezó a hablar. En una ocasión fue visto discutiendo con Pedro Armendáriz en los estudios Churubusco. Testigos afirmaron que la conversación se tornó violenta cuando de Córdoba insinuó que algunos artistas estaban siendo utilizados como pantalla por el gobierno para encubrir operaciones internacionales. Armendáriz, alterado, lo tomó del brazo y le dijo: «No sabes con quién te estás metiendo». Esa advertencia resonó como un presagio. Poco después, Arturo viajó a Estados Unidos para participar en una coproducción. Durante su estancia, comentó a un periodista mexicano que estaba preparando un dossier con pruebas sobre desvíos millonarios en el sindicato de actores. Nunca reveló su fuente, pero dijo que tenían nombres demasiado grandes para ser ignorados. La entrevista, grabada en audio, desapareció misteriosamente del archivo de la cadena que la realizó. Al regresar a México, comenzaron los rumores, llamadas nocturnas, autos estacionados frente a su casa y un intento de robo en el que no se llevaron nada, excepto una caja metálica donde guardaba documentos personales. Días antes de su muerte, le confesó a su esposa: «Si algo me pasa, no fue un accidente. Yo ya sé demasiado». El 3 de noviembre de 1973 fue hallado sin vida en su residencia de Cuernavaca. El diagnóstico oficial: suicidio. Pero los detalles nunca encajaron. La posición del cuerpo, el desorden del lugar y la ausencia de huellas dactilares levantaron más sospechas que certezas. Algunos de sus amigos afirmaron que, horas antes, había recibido una llamada urgente y que salió al jardín a atenderla visiblemente alterado. Nadie supo con quién habló, ni qué se dijo en esa conversación. Lo más inquietante surgió años después, cuando un antiguo periodista de Excelsior confesó que había visto una copia parcial del supuesto dossier de Córdoba. Entre los nombres mencionados, aparecían empresarios, líderes sindicales y hasta un productor extranjero vinculado al narcotráfico. Si aquel documento existió, fue destruido. Y con él, se borró la evidencia de que Arturo de Córdoba pudo haber sido silenciado por atreverse a levantar la voz en un mundo donde hablar costaba la vida. Jorge Negrete no solo fue el rostro más imponente del cine mexicano, también fue un hombre con demasiada información. Detrás de su sonrisa de galán y su voz imponente, se escondía una figura que conocía secretos que muchos en el medio preferían enterrar. Durante los últimos años de su vida, Negrete comenzó a hablar más de la cuenta sobre los tratos turbios dentro del sindicato de actores, los pagos fantasmas y la manipulación política que se ejercía desde los altos mandos del cine nacional. No eran simples rumores, él mismo formaba parte del sindicato y sabía perfectamente cómo se movía el dinero. En una ocasión fue visto discutiendo acaloradamente con Mario Moreno Cantinflas, quien intentó convencerlo de no seguir ventilando asuntos internos frente a la prensa. Negrete, según testigos, respondió con una frase que quedó marcada: «Ya estoy harto de callar lo que todos sabemos, pero nadie se atreve a decir». Aquella declaración, pronunciada poco antes de su último viaje a Los Ángeles, alimentó teorías que hoy parecen más inquietantes que nunca. Semanas antes de su muerte, varios colegas aseguraron que Negrete había recibido advertencias. Un amigo cercano, que después desaparecería de los medios, le confesó que lo estaban vigilando. Incluso, se dice que un empresario estadounidense, molesto por los comentarios del actor sobre los abusos en las coproducciones con Hollywood, lo amenazó directamente durante una cena en Beverly Hills. El charro no retrocedió, siguió hablando, y eso, dicen, firmó su sentencia. El 5 de diciembre de 1953, Jorge Negrete murió supuestamente a causa de una hepatitis crónica. Pero hay quienes aseguran que la enfermedad fue un montaje, una cortina de humo para ocultar algo mucho más oscuro. Una enfermera del hospital donde fue internado afirmó años después que el actor fue trasladado a una habitación distinta sin explicación alguna, y que solo unas horas más tarde se anunció su muerte. ¿Casualidad? ¿O silenciaron a un hombre que sabía demasiado? Hay quienes aseguran que, en sus últimos días, Negrete alcanzó a decir entre susurros: «Ya me callaron, pero no por mucho tiempo». Pedro Infante era querido por todos, pero también temido por algunos. Su carisma lo convirtió en un símbolo nacional,
pero detrás de esa imagen perfecta existía un hombre con carácter explosivo y lengua afilada. En los años 50, Pedro comenzó a incomodar a más de una figura poderosa dentro del cine mexicano y del gobierno. En entrevistas, se atrevió a criticar los contratos abusivos de los estudios, los sueldos miserables de los técnicos y, sobre todo, la corrupción que se escondía detrás de las producciones financiadas por políticos. Aquello no se le perdonó. En una ocasión fue confrontado por Emilio "el Indio" Fernández, quien lo consideraba un ingrato por cuestionar a los mismos productores que lo habían llevado al estrellato. La discusión fue tan fuerte que tuvo que intervenir Sara García para calmar los ánimos. Pedro, molesto, habría dicho en voz alta: "Prefiero morir diciendo la verdad que vivir callando como ustedes". Nadie imaginó lo profético que resultaría ese comentario. Meses antes de su supuesto accidente aéreo en Mérida, Infante fue visto en reuniones con periodistas a los que planeaba entregar documentos sobre el desvío de dinero público hacia producciones cinematográficas controladas por el gobierno. Se rumoraba que también tenía pruebas de los nexos entre un alto funcionario y una cadena de cines en Estados Unidos. Un amigo cercano, el compositor Manuel Esperón, aseguró años más tarde que Pedro le confesó tener miedo: "Si hablo, me desaparecen". El 15 de abril de 1957, el avión donde viajaba se desplomó. Pero hay demasiadas inconsistencias. El cuerpo nunca fue identificado con certeza, hubo versiones de que su rostro estaba irreconocible. Lo más inquietante, testigos aseguraron haber visto a un hombre muy parecido a él en Veracruz días después. Algunos decían que fingió su muerte. Otros, que lo hicieron desaparecer para callarlo. Lo cierto es que Pedro Infante había tocado fibras que nadie debía tocar: los intereses económicos detrás del cine, los negocios del poder y los secretos que podían destruir reputaciones. Muchos creen que su voz fue silenciada en pleno vuelo, para que nadie más se atreviera a decir lo que él ya había empezado a revelar. René Cardona fue uno de los hombres más influyentes y respetados del cine de oro mexicano. Actor, guionista, productor y director, conocía cada rincón de la industria, desde sus glorias hasta sus sombras. Pero su talento no era lo que más inquietaba a algunos, era su tendencia a hablar demasiado, a cuestionar lo que nadie debía cuestionar. En los años 60, Cardona comenzó a investigar y denunciar, entre sus allegados, la existencia de una red de intereses económicos y políticos que utilizaba las productoras como fachada para lavar dinero y manipular la imagen del país. Y en ese momento, su vida empezó a cambiar. En una ocasión fue visto discutiendo acaloradamente con Fernando de Fuentes, otro de los grandes directores de la época. Testigos relataron que Cardona lo acusó de encubrir desvíos de dinero provenientes de los estudios Churubusco. De Fuentes, con gesto serio, le respondió: "Esto no lo vas a ganar, René. Estás peleando con gente que no filma, ordena". Esa frase, que varios asistentes escucharon, marcó el inicio de su aislamiento. Desde entonces, Cardona comenzó a ser marginado de los proyectos más importantes y sus guiones fueron rechazados sin explicación. Según se cuenta, el director guardaba un archivo personal con documentos, contratos y copias de cheques que vinculaban a altos mandos con inversiones fantasmas. Planeaba publicarlo bajo la forma de un libro testimonio titulado Lo que el cine calla. Pero poco antes de enviarlo a imprenta, ocurrió algo extraño. Un incendio destruyó parte de su estudio en Coyoacán, justo donde tenía su oficina principal. Los bomberos nunca determinaron el origen del fuego, aunque se sospechó que fue provocado. Cardona declaró ante la prensa que el fuego no fue un accidente, y días después recibió una llamada advirtiéndole que dejara de remover el pasado. En 1988, poco antes de su muerte, confesó a un amigo periodista que aún conservaba copias de sus archivos escondidas en un lugar seguro. Esa misma semana sufrió un aparente derrame cerebral mientras editaba una película en su casa. Los paramédicos llegaron tarde y los documentos que había mencionado nunca se encontraron. Lo más inquietante es que su asistente personal declaró que, horas antes, había visto a dos hombres desconocidos merodeando cerca del estudio. Nadie los volvió a ver. Hasta hoy, algunos de los temas que René Cardona intentó denunciar siguen siendo tabú dentro de la historia oficial del cine mexicano. Su legado cinematográfico permanece, pero su investigación desapareció junto con él. Y aunque su muerte fue catalogada como natural, muchos dentro del medio están convencidos de que, al igual que otros antes que él, René Cardona pagó un precio demasiado alto por hablar de más. Pedro Armendáriz representaba al hombre fuerte, patriótico, intachable, el rostro del México valiente en el cine. Pero en la vida real, era mucho más complejo.
Su carrera internacional lo llevó a codearse con productores de Estados Unidos, embajadores y políticos mexicanos que controlaban la industria desde las sombras. Fue en ese entorno donde, según se dice, se enteró de algo que jamás debió saber: un acuerdo secreto entre autoridades mexicanas y estudios estadounidenses para ocultar financiamientos ilegales y manipular la imagen del país en el extranjero. Pedro, indignado, comenzó a hablar de ello, y fue el principio del fin. Durante una filmación en Estados Unidos, fue visto conversando con John Huston, director de La Noche de la Iguana. Testigos aseguran que el tono subió y que Pedro le gritó: «No pienso callarme solo porque tú tengas amigos en el poder». Huston lo habría tomado del brazo y le susurró algo que lo dejó pálido. Esa misma noche, Armendáriz confesó a un compañero mexicano que tenía miedo, que había descubierto algo grande y que lo estaban siguiendo. Pocos días después regresó a México y se recluyó en su casa de Coyoacán. Algunos allegados aseguraron que estaba enfermo, pero otros notaron que vivía en constante paranoia, revisaba su teléfono, cambiaba de chofer y no dormía bien. En una entrevista con un periodista amigo, alcanzó a decir una frase inquietante: «En este medio, la muerte no siempre llega por enfermedad, a veces llega por conveniencia». El 18 de junio de 1963, la noticia de su muerte estremeció a todos. Se dijo que se había quitado la vida en un hospital de Los Ángeles, tras enterarse de un diagnóstico de cáncer. Pero las inconsistencias fueron demasiadas. Nadie vio el cuerpo fuera del círculo médico, los informes fueron contradictorios y el arma nunca se registró oficialmente. Más tarde, un antiguo asistente suyo confesó que Pedro había recibido una carta días antes, proveniente de México, y que después de leerla, su comportamiento cambió por completo. La carta desapareció. Entre sus pertenencias se hallaron papeles con nombres de funcionarios y fechas de reuniones, pero las hojas clave fueron retiradas antes de que llegaran a los medios. Los rumores dicen que Armendáriz iba a entregar esa información a un diplomático estadounidense para exponer la corrupción detrás del cine mexicano de exportación. Si es cierto, nunca lo logró. Pedro Armendáriz fue despedido como un héroe, pero quizás su verdadero papel fue el de una víctima que se atrevió a desafiar el guión más peligroso de todos, el que escriben los poderosos. Gloria Marín fue una de las mujeres más admiradas del cine de oro mexicano, elegante, talentosa y con una personalidad tan fuerte como su voz. Pero también fue una actriz que no temía hablar, aunque eso la pusiera en peligro. Durante años fue testigo de fiestas privadas donde se cerraban tratos, se manipulaban contratos y se decidía el destino de muchas figuras del espectáculo. Sabía quiénes eran los verdaderos dueños del cine, sobre todo, qué precio pagaban las estrellas para conservar su fama. Y cuando empezó a contar lo que veía, las consecuencias no tardaron. En una ocasión fue vista discutiendo con Jorge Mistral durante una grabación. Según los técnicos, ella lo acusó de encubrir a los mismos hombres que estaban destruyendo la industria, a lo que él respondió: «Gloria, ¿no entiendes que ellos mandan más que nosotros?». Ella replicó: «Entonces que se preparen, porque pienso hablar». Aquella discusión, que fue escuchada por varios asistentes, marcó el inicio de su aislamiento dentro del medio. A mediados de los años 60, Gloria se encontraba escribiendo un libro autobiográfico. En los borradores que mostró a un amigo periodista, se hablaba de cómo ciertos actores habían sido obligados a guardar silencio sobre muertes misteriosas y desapariciones. También mencionaba nombres de productores ligados a redes de tráfico y extorsión. Pero antes de que pudiera terminarlo, comenzó a recibir advertencias. Su automóvil fue vandalizado en 2 ocasiones, y en una de ellas encontró una nota en el parabrisas que decía: «No revuelvas el pasado, o no tendrás futuro». Poco después, durante una filmación en Cuernavaca, Gloria sufrió un colapso repentino. Fue trasladada de urgencia al hospital, donde los médicos diagnosticaron una crisis cardíaca. Sin embargo, quienes estuvieron presentes aseguraron que minutos antes de desvanecerse, había recibido una llamada telefónica que la alteró profundamente. El número nunca fue identificado. Su salud se deterioró rápidamente, y días después murió sin poder despedirse ni concluir su libro. Años más tarde, su asistente personal reveló que, antes de caer enferma, Gloria le pidió esconder un sobre con recortes, nombres y fragmentos de lo que sería su manuscrito. Aquellos papeles desaparecieron cuando la policía registró su casa. Ninguno de sus familiares los volvió a ver. Para muchos, Gloria Marín fue víctima del mismo sistema que ayudó a construir, uno donde la verdad debía maquillarse, y donde hablar de más significaba firmar la última escena de tu propia historia.
Rodolfo Acosta siempre fue el villano perfecto del cine mexicano. Su rostro duro y su voz rasposa lo convirtieron en uno de los actores más temidos en pantalla. Pero en la vida real, también infundía respeto por otra razón. Decía lo que pensaba, aunque eso lo enfrentara con productores, políticos o militares. A finales de los años 50, cuando ya trabajaba entre México y Hollywood, Acosta descubrió algo que no debía, una red de financiamiento ilegal a través de producciones binacionales, donde el dinero sucio fluía disfrazado de coproducciones culturales. Y cuando intentó denunciarlo, su destino quedó sellado. En una ocasión fue visto discutiendo en voz alta con Miguel Inclán, quien le advirtió que se estaba metiendo en terrenos peligrosos. Rodolfo, sin inmutarse, respondió: "No tengo miedo de esa gente. Ya es hora de que alguien diga lo que pasa detrás de las cámaras". Lo que nadie imaginaba es que esas palabras serían de las últimas que se le oirían pronunciar públicamente. A su regreso a México en 1967, Rodolfo comenzó a reunirse con un periodista estadounidense para entregar pruebas sobre los vínculos entre empresarios mexicanos y el tráfico de armas que se encubría a través del cine. Según contó un técnico de sonido, durante el rodaje de una película, Acosta comentó que había sido seguido por un coche negro durante 3 días consecutivos. "Quieren asustarme", dijo, "pero no voy a callar". Esa misma semana, su esposa reportó haber recibido llamadas anónimas donde una voz masculina le pedía que convenciera a su marido de dejar el tema. El 7 de marzo de 1968, la noticia cayó como un rayo: Rodolfo Acosta había muerto súbitamente de un infarto mientras dormía. Sin embargo, los detalles fueron confusos. Algunos colegas aseguraron que había estado en perfectas condiciones el día anterior, grabando y bromeando en el set. Otros dijeron que horas antes había tenido una extraña reunión con un hombre de traje oscuro que lo esperaba en su automóvil. Ninguno de los dos volvió a ser visto. Años más tarde, un periodista de Los Ángeles reveló que existía un informe desaparecido del FBI sobre un actor mexicano vinculado a un caso de financiamiento ilegal entre productores de ambos países. Nunca mencionó su nombre, pero muchos estaban seguros de que se trataba de Rodolfo. Entre rumores, silencios y documentos extraviados, su muerte terminó convertida en otro de esos casos donde el villano de la pantalla se enfrentó al villano real y perdió. Emilio "El Indio" Fernández fue el rostro más temido y reverenciado del cine mexicano. Director, actor, militar y símbolo de la rudeza nacional, era un hombre de carácter inquebrantable y de enemigos poderosos. Pocos sabían que detrás de su temperamento había una obsesión: exponer a quienes habían corrompido el espíritu del cine mexicano. En los años 70, ya en el ocaso de su carrera, Fernández comenzó a recopilar información sobre políticos, empresarios y productores que habían utilizado la industria para traficar influencias y lavar fortunas. Lo hacía con el mismo ímpetu con el que dirigía sus películas, sin miedo y sin filtros. En una ocasión fue visto enfrentando en público a Ignacio López Tarso, quien lo acusó de querer revivir fantasmas del pasado. Emilio, con su voz grave y retumbante, respondió: "Yo no revivo fantasmas, los desenmascaro". Esa respuesta se volvió incómoda para muchos. A partir de entonces, comenzaron los rumores, llamadas anónimas, amenazas veladas y extrañas visitas nocturnas a su casa en Coyoacán, donde varias veces encontró su portón forzado sin que nada fuera robado. Durante esa época, el Indio hablaba con frecuencia de una red que operaba desde el gobierno hacia los estudios, mencionando nombres que pocos se atreverían a repetir. Decía que los grandes del cine no eran artistas, sino intermediarios del poder. Según su hija, el director planeaba escribir un libro con el título Los verdaderos dueños del cine, donde iba a incluir documentos, cartas y anécdotas confidenciales. Pero antes de concretarlo, su salud y su entorno se deterioraron de manera sospechosa. En 1983, Fernández fue arrestado tras un confuso altercado que involucró a un vecino. Aunque oficialmente se dijo que fue un pleito común, algunos afirmaron que fue un montaje para desacreditarlo públicamente y silenciar sus denuncias. El Indio, furioso, declaró ante la prensa: "A mí no me encierran por lo que hice, me encierran por lo que sé". Pocos medios se atrevieron a reproducir esa frase completa. Meses después, comenzó a trabajar en un proyecto sobre corrupción política disfrazada de ficción. Pero la producción fue misteriosamente cancelada, los negativos desaparecieron y varios de sus colaboradores recibieron advertencias de no volver a tocar ese tema. Cuando Fernández murió en 1986, se dijo que había fallecido de causas naturales. Sin embargo, su ama de llaves afirmó que, 2 días antes,
había recibido una visita de 2 hombres vestidos de traje que conversaron con él a puerta cerrada durante casi 1 hora. Nunca se supo quiénes eran ni qué se dijo en esa reunión. Lo cierto es que, tras su muerte, su archivo personal fue saqueado. Los documentos que podrían haber revelado los secretos del cine mexicano, se esfumaron. Y así, el hombre que convirtió el campo, el orgullo y la violencia en arte, terminó siendo víctima de la misma historia que tanto quiso contar, una donde el silencio valía más que la verdad. Y como estos, hubo muchos más actores que se atrevieron a decir lo que nadie quería escuchar, y terminaron pagando el precio más alto. El cine de oro guardó silencio durante décadas, pero las verdades siempre salen a la luz. Así que suscríbete y no te pierdas los próximos videos, donde seguiremos revelando los secretos que México aún no ha terminado de descubrir.